UPC y por el valor de ese incremento. Sí, la UPC es la unidad de pago por capitación, es lo que reconoce el Estado colombiano por cada afiliado a la CPS y es como el precio fundamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es la variable que determina los recursos que van a fluir hacia el sistema y la decisión del 31 de diciembre estuvo precedida de una discusión bastante álgida, primero sobre lo que se llama la suficiencia de la UPC para el año 2024. Muchos actores del sector diciendo la plata no alcanza, no es suficiente los recursos destinados para el año 2024, al menos necesitamos un valor que en el 2025 se refleje la realidad. Y lo que ocurrió fue algo que no había ocurrido hace muchos años, Jorge, y es que el Ministerio de Salud y Protección Social decidió desechar toda la información y decir vamos a fijar una UPC simplemente del valor de la inflación. No se hizo un análisis, no se hizo el análisis de la prima, no se hizo el análisis de lo que se llama de suficiencia. El Ministerio de Salud dijo esa información no es confiable, las mallas de validación no funcionan, incluso la información de las EPS intervenidas por el mismo gobierno no es confiable. Y ahora, Jorge, la discusión es, bueno, ¿qué va a pasar? Las consecuencias de tener un sistema de salud que ya venía desfinanciado, aumentando esos problemas financieros. Sí, incluso estaba tratando de revisar, exministro, la cuenta de X del Ministerio de Salud. Nos ha tocado recurrir a este tipo de comunicaciones porque el Ministerio por ahora no ha designado algún vocero para que explique desde el punto de vista del gobierno por qué se hizo ese incremento de la UPC. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo nos dicen que está en vacaciones hasta el 6 de este mes y el viceministro de Salud no aparece. Ellos tienen un tuit a esta hora diciendo que la ley exige que las EPS reporten información confiable. Está mencionando una ley, la ley 1438, el artículo 114 de 2011, que tienen que entregar datos claros, oportunos y confiables. Si hay 8 EPS grandes, casi 25 millones de usuarios, que ya están en EPS intervenidas administrativamente por el gobierno, ¿no tendría el gobierno mismo que haber generado esa información que ellos dicen no existe? Eso es cierto, Jorge, pero no solo eso. Esta información se traslada de las EPS al gobierno durante el transcurso del año y hay un proceso de auditoría cuando se está entregando esa información, no es algo que ocurre simplemente al final. O sea, este proceso se pudo ir mejorando durante el transcurso de todo el año, las alertas se pudieron haber dado antes. Esas mallas de validación han venido, eso me tocó a mí, sofisticándose con el tiempo y de un momento a otro sale esto que ni siquiera para las EPS intervenidas hay información confiable. Pues para eso las intervinieron, las maneja el gobierno, es el mismo gobierno entregando la información al gobierno para decirlo de manera clara y resulta después que no había información. En el comunicado del Ministerio de Salud se menciona que hay unos aumentos muy grandes en ciertas atenciones en salud, que hay algunos precios por encima de los precios regulados, pero nunca se dice qué tan grave es este problema, si eso va para desechar toda la información. Es bueno decirles a los oyentes que en el sistema de salud de Colombia hay 2 millones de atenciones diarias. O sea, esta es una información de muchos registros, de cientos de millones de registros que se va acumulando, que ese proceso se viene mejorando desde hace muchos años. Es una construcción de capacidades por décadas y que solamente este año el ministerio encontró que la información no era confiable. Simplemente lo voy a decir claramente, Jorge, yo no le creo a esa excusa del ministerio. Parece más bien una forma de decir yo fijo a dedo de manera caprichosa sin tener en cuenta la información, la UPC. Cálculos previos que se habían hecho por ciertos agentes del sistema, por fuera, dijéramos, de la que hace regulatoriamente el ministerio, había mostrado que la UPC debería crecer al menos 16% este año. El déficit del 2024, estimado por varios también analistas, es de 5 billones de pesos, probablemente va a crecer en el año 2025. El déficit de 2024, fue de 5 billones, probablemente ese déficit será mayor en 2025. Doctor Gaviria, ¿qué va a venir ahora? ¿A qué se van a enfrentar los pacientes este año en Colombia? Cuando hay problemas financieros hay un asunto que es trágico y es que los sistemas financieros se ajustan en contra de la gente. Entonces lo que tendremos es servicios clausurados, problemas en la oportunidad de las citas y sobre todo un tema que ya en 2024 fue crítico, problemas en la entrega de medicamentos. Incluso pasó algo esta vez
que no había pasado previamente, y es que los primeros que salieron a decir que debería reajustarse la UPC, que el ministerio debería revisar esta decisión, no fueron las EPS, fueron tanto la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas como ACES y la Asociación de Hospitales Públicos. Entonces los hospitales están preocupados, están viendo que no pueden funcionar, y si no pueden funcionar adecuadamente, eso va a afectar a la gente. Exministro, el fin de semana alguien con el que hablé de esta decisión, como diría el expresidente Uribe, un ciudadano preocupado en Carulla, me hacía una pregunta que me parece que es una pregunta muy pertinente y sobre la que me parece que no hay una respuesta clara. Y es que si todas las predicciones o proyecciones más bien, que están haciendo muchos expertos, no solamente usted, habrá quien diría, es que el exministro Gaviria tiene un problema personal con el presidente Petro y por eso dice las cosas que dice. Yo no creo que eso sea cierto, pero hay gente que lo puede decir. Pero hay otros que no son políticos, que no han estado en política, que también han manifestado lo mismo que dice usted, que podemos estar enfrentando una situación, no sé si apocalíptica, pero muy compleja. ¿Qué sentido tiene para el gobierno en un año electoral arriesgar así la salud de millones de colombianos? ¿Qué es lo que están buscando? Yo creo que hay una mezcla de dos cosas, Jorge. Primero, un diagnóstico equivocado. El gobierno parece no darse cuenta de la gravedad de la crisis de la salud y se han aferrado a un diagnóstico que, en mi opinión, es ideológico, que de alguna manera desconoce la realidad. Entonces, yo creo que hay un primer tema. El segundo, yo creo que el gobierno ha empezado a tomar decisiones y esto me preocupa. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. El vocero más claro sobre las razones del gobierno no ha sido el Ministerio de Salud, no ha sido el presidente Petro, ha sido Gustavo Bolívar, que ayer dijo que todo esto se debe a la no aprobación de la ley de financiamiento. Entonces yo no sé si lo que hay detrás de esto es que el gobierno va a empezar a esgrimir ese argumento y esto es una especie de presión a la sociedad y lo que quiere hacer es simplemente una especie de declaración política, pero declaración política que en el fondo está poniendo en riesgo a los pacientes en Colombia. Pero Jorge, para volver a su pregunta, para mí también sigue siendo misterioso que el gobierno en un año electoral, en medio de tantas dificultades acumuladas, con tantos problemas que ya son casi un consenso en muchos círculos de opinión pública, incluso por fuera del sistema de salud, tome una decisión que claramente va a tener consecuencias. Las crisis de salud son diferentes a las crisis de otros sectores como la vivienda, que son inmediatas. O sea, es un derrumbe que se da en meses. Estas crisis son paulatinas, se van acumulando, ya viene desde atrás, por supuesto, pero nos estamos adentrando en un año con dificultades sin precedentes en el sistema de salud de Colombia. Finalmente, exministro Gaviria, ¿esto se puede corregir si el ministerio, usted mencionaba ahora en esa respuesta el comunicado de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos, que entre otras cosas además ha apoyado abiertamente la reforma de la salud y en muchas cosas ha estado del lado del gobierno? En casi todas. Exacto. En casi todas. Plata, digamos, han repetido mucho de lo mismo que el gobierno dice y han publicado un comunicado hace unas horas diciendo que ese incremento de la UPC pues es absolutamente insuficiente y que están muy preocupados. Pero, ¿le parece, exministro Gaviria, que de aquí en adelante la suerte, por ejemplo, de los hospitales públicos que el Estado dice querer proteger es cuál? ¿El panorama es cuál para ellos? No, ellos ya lo dijeron, el panorama es muy preocupante porque las deudas de las EPS, en particular de las EPS intervenidas y en particular de la nueva EPS con estos hospitales públicos ha venido creciendo y ellos lo que están anticipando es que con este valor de la UPC ese problema solamente se va a agravar y de allí sacan el comunicado. Volviendo a la primera pregunta, esto se puede corregir, esto es un acto administrativo. Otra cosa que me llamó la atención, Jorge, es que esta decisión no la toma solamente el Ministerio de Salud. Esta decisión la toma el gobierno, participan en la decisión del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Es una decisión